Licenciado, muy buenos días. En esta oportunidad me permito exponer el tema sobre la Corte Internacional de Justicia y las decisiones tomadas en el caso Belice y Guatemala. Después de someterlo a referendo, ambas naciones han llevado las diferencias ante el tribunal, que se ha dado por enterado de las peticiones para la resolución de las reivindicaciones territoriales, insulares, marítimas de Guatemala sobre Belice. La Corte Internacional de Justicia, principal órgano de justicia de las Naciones Unidas, resolverá la disputa territorial que Guatemala mantiene con Belice, según un comunicado que ellos han girado. Pero en la fecha 11 de diciembre del año 2008, los dos estados firmaron un compromiso para presentar el reclamo terrestre, insular y marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de Justicia, posteriormente enmenado por un protocolo concluido el 25 de mayo del 2015. Las partes solicitan a la Corte que se pronuncie de conformidad con las normas aplicables de derecho internacional, según lo especificado en el párrafo 1 del artículo 38 de su estatuto, sobre todas las reclamaciones legales que Guatemala mantiene contra Belice en ciertos territorios terrestres e insulares y en cualquier espacio marítimo generado por ellos, y decida cuáles son los derechos de las dos partes en estos territorios y espacios determinados sus respectivos límites, señalan los dos primeros artículos del acuerdo entre ambas naciones. El acuerdo establece en el procedimiento constará de dos etapas, una que trata de la presentación de comunicaciones escritas y la otra sobre la celebración de audiencias. Además, especifica los plazos para la exposición de alegaciones. Además, las partes se comprometen a aceptar la decisión del tribunal como definitiva y vinculante y a cumplirlas, ejecutarlas de manera plena y de buena fe. En particular, acuerdan establecer dentro de los 3 meses posteriores a la fecha de la sentencia de la Corte la composición y los términos de referencia de una comisión binacional para demarcar sus fronteras de acuerdo con la decisión de la Corte. Si no llegan a un acuerdo de este tipo dentro de 3 meses, las partes pueden solicitar al secretario general de la Organización de los Estados Americanos que designe a los miembros de la Comisión Binacional y que defina los territorios de referencia para ese panel. Antes de someter su disputa a la Corte de Guatemala y Belice organizaron referendos en torno a las siguientes preguntas. ¿Están de acuerdo en cualquier reclamo legal de Guatemala contra Belice relacionado con territorios terrestres e insulares y cualquier área marítima generada por ellos se presente a la Corte Internacional de Justicia para su resolución definitiva, y que esto declimita definitivamente los respectivos territorios y espacios de las partes? Mediante un referéndum celebrado el 15 de abril del año 2018, la población guatemalteca aceptó que la disputa se sometiera a la Corte, mientras que los habitantes de Belice lo hicieron en un referéndum celebrado el 8 de mayo de 2019. El tribunal ahora se ha ocupado de la disputa. Varias de las noticias recientes más importantes de la historia de nuestros países vecinos del sur, Belice y Guatemala, han pasado desapercibidas tanto en la mayoría de los medios de comunicación como en comunicados y actividades de diversos centros de estudios internacionales en México. El 7 de junio de 2019, la Corte Internacional de Justicia se hizo cargo de la convocatoria territorial insular marítima existente entre ambos estados. En la actualidad, la República de Guatemala colinda con El Salvador, Honduras, Belice y México. En esta ponencia se desarrolla la forma en que Guatemala llegó a firmar dichos límites, así como el diferendo territorial que mantuvo con Gran Bretaña en el pasado y actualmente con Belice. Se habla
que estuvo de actualidad con cierta regularidad a lo largo de la vida política de Guatemala sin que ningún gobierno constitucional o de facto posterior a la independencia haya podido lograr alguna mínima concesión de parte de Gran Bretaña, mucho menos de Belice como Estado independiente, mientras miembro pleno de la comunidad internacional. La lucha de Guatemala culminó omisionadamente para Guatemala con la declaración de independencia de Belice en el año de 1981. A partir de entonces ha resurgido con mayor ardor y convencimiento el reclamo de Guatemala, quien ha plantado claramente su presentación. La disputa no es de límites, sino de territorio. No se trata de fijar límites, sino de determinar territorio, ya que como veremos, la pretensión guatemalteca lo es por cerca de 11.000 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar, para fines de establecer en la actualidad un pretendido derecho mexicano a quien perteneció Belice durante el tiempo de la colonia, a Yucatán o a Guatemala. Este punto fue resuelto por una cédula real que estableció el derecho de Guatemala afirmado que le pertenece a Belice. Según el Tratado de Inglaterra-Guatemala, después de tantos acuerdos y discrepancias entre los países de Guatemala y Belice, pero sobre todo los países que gobernaban sobre ellos, se firma el Tratado de Inglaterra en Guatemala, que según el libro blanco no fue sino una cesión formal de territorio, no fue un tratado de límites, sino una cesión del territorio. Los negociadores fueron por Inglaterra el señor Charles Lennox y por Guatemala el señor Pedro Arcineña. Proceso de conciliación del diferendo territorial Belice-Guatemala. Unos meses antes de la firma de acuerdos sobre medidas de fomento de la confianza instancia siempre del gobierno de Guatemala y ante la actitud del gobierno de Belice de negarse a hacerlo y someterse a un tribunal internacional como se había planteado por escrito por parte de Guatemala. Se inició el proceso de conciliación bajo los auspicios de la Organización de Estados Americanos el 15 de mayo del año 2000, ante los oficios del secretario general de la OEA, se acordó nombrar conciliadores cuyos papeles sería el de encaminar el proceso de negociaciones a una resolución final del diferendo territorial, para lo cual tendría la atribución de ayudar a los gobiernos de Belice y Guatemala a encontrar fórmulas para la solución pacífica y definitiva de sus diferendos territoriales. La Comisión de Conciliación estuvo integrada por 2 conciliadores nombrados por cada estado y con la participación del secretario general de las Naciones de la Organización de Estados Americanos como testigo honor. El plazo de la comisión venció el 31 de agosto del 2002. El proceso de conciliación fue uno de los medios de solución pacífica que debía agotarse en la búsqueda de una solución jurídica al diferendo territorial existente entre Belice y Guatemala, ya que el derecho internacional exige que previo a someter cualquier asunto de la Corte Internacional de Justicia o un proceso de arbitraje deben agotarse los medios pacíficos para resolver el conflicto. Las opciones judicialmente, según el derecho internacional, están limitadas a la Corte Internacional de Justicia o un Corte de Arbitraje Internacional. En su recomendación, la Secretaria General de la Organización de Estados Americanos privilegió a la primera como la más idónea para resolver una controversia que involucra los más altos intereses de un Estado. Puede tener como son su territorio y su soberanía, elementos mismos del Estado y de cuales depende su propia existencia. La Corte Internacional de Justicia, el cual considera el camino más idóneo y que en rigor el gobierno de Guatemala tiene sosteniendo esta posición que hace algún tiempo sin desestimar la superación de obstáculos, elevados costos de los procedimientos judiciales y el sometimiento a los procedimientos que la legislación de cada país establece. Por su parte, el gobierno de Belice, en nota de fecha 29 de mayo de 2008, dirigida al secretario general de la OEA, manifestó que sujeto a la población del pueblo beliceño se tomaran los pasos necesarios
para actuar de conformidad con la recomendación de la Secretaría General en el sentido de someter la materia a la Corte Interamericana de Justicia. Por lo tanto, hasta el momento es lo único que ha quedado al respecto de la resolución de la Corte Internacional de Justicia con respecto al tema Guatemala y Belice. Gracias. Buen día.